Horribles y aterradores son las historias que cuentan aquellos que la han visto alguna vez. En las retorcidas callejas de Guanajuato el gemido largo y lastimoso ha tenido eco en los rincones más callados después de las 11 de la noche, cuando hay en los callejones más alma que el minero que viene del turno de noche, cansado de rendir la jornada, o el trasnochador que a esas horas ya sin encontrar dónde seguir la juerga, ve obligado el retorno al hogar. Lo curioso es que el motivo de tanto dolor difiere de lugar en lugar y de persona a persona. Unos dicen que es la casta novia que en vísperas de casarse perdió el bien amado galán y enloqueció ante el desgarramiento que le produjo el fracaso amoroso. Otros cuentan que es la sombra doliente de una viuda que a la muerte de su esposo y quedar desamparada, llora por la angustia de ver a sus hijos hambrientos falleciendo en su presencia sin poder remediar su situación y con gritos desgarradores llora su miseria. Otros refieren que es la mujer dulce y buena a quien el marido quitó la vida en un arrebato de infundados celos, que vienen a probar su inocencia. Aquí en Guanajuato hay una versión particular que puede diferir. En tiempos de bonanza minera, cuando el dinero se gastaba con esplendidez, vivió la hija de noble familia rica y opulenta con todos los atributos que hacen bella y codiciable a una mujer. Sus padres la procuraban con singular esmero, pero los hombres la cortejaban con incansable galantería. En medio de esta lucha callada vivía esta linda criatura, hasta que un día por sorpresa, del balcón de su alcoba colgada, encontraron una soga hacia la calle. La sirvienta de la bella joven fue la primera en dar las voces de alarma y el lecho estaba intacto pero la alcoba vacía. Mil conjeturas se hicieron en torno al suceso. Pasó el tiempo y en una de las casas que dan a lo que fue el río de Guanajuato, hoy calle Hidalgo, se le vio con un bulto pequeño envuelto en harapos. Al parecer la muchacha había quedado embarazada pocos meses atrás y acababa de perder a su bebé. Desde entonces se cuenta que desde la misma casa a las 12 de la noche sale una mujer vestida de blanco que camina por cantarranas hasta llegar a la iglesia. Allí deja el pequeño bulto que lleva y entonces, como espantada de su propia acción, exhala un alarido desgarrador hondo y largo que perfora los oídos y se posesiona de quien lo escucha. Según la leyenda, noche tras noche se puede ver a la Llorona de Guanajuato caminar por las calles. ¿Quién no ha escuchado hablar de la Llorona, esa leyenda tan famosa a nivel mundial? Pues bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Esto pasó en la colonia del Coecillo, para ser exactos en la calle Candelaria cerca del río y pasa que yo acababa de llegar de echar reja, ya era tarde como las 12 am. Y durante todo el camino yo sentía que alguien me miraba pero no le di importancia, cené y me puse a ver televisión. Pasó como una hora y me fui a dormir. Ya en mi habitación, me acosté y me dispuse a dormir. Para esto mi cama estaba justo debajo de una ventana que da a la calle, no podía conciliar el sueño cuando empecé a escuchar muchos ladridos, pero exageradamente parecía que eran 100 perros, pues aquellos se escuchaban muy fuertes e insistentes los ladridos, y de repente cesaron los ladridos, e inmediatamente se escuchó ese lamento tan desgarrador que recuerdo y aún se me erizan los cabellos. Pero es un lamento muy tétrico, y cuando acabó el lamento se escucharon unos golpes en mi pared, y yo muerto de miedo, y siguieron los ladridos, hasta que desaparecieron disminuyendo como si se fueran alejando. Ya en la noche salí con mis amigos y todos muy normales pero a la vez raros, solo nos quedábamos viendo uno al otro y serios cuando uno dijo: "¿No escucharon en la madrugada?", y todos coincidimos en lo que yo había escuchado, y en el momento en que todos contaban su experiencia, a mí se me ponía la piel chinita de recordar tan cruel lamento. Fue a fines de los años 80, cuando esta historia empezó a correr entre los trabajadores del volante de la ciudad. Un taxista hacía su turno de noche, recorría las calles del centro histórico de León, cuando al transitar sobre la calle Belisario Domínguez, justo frente a la cantina Los Alpes, un parroquiano le marcó el alto. Este le pidió llevarlo al Panteón San Nicolás, que a pesar de la hora y de lo poco común de un viaje así, el taxista accedió. Cabe señalar que eran al filo de la 1 de la madrugada. En 10 minutos, el taxi estuvo frente a la antigua puerta de acceso por lado del BLV de Mariano Escobedo. El extraño pasajero le pidió ingresar con todo y carro dentro del panteón y una vez ahí, descendió, asegurándole al taxista regresar en breve para pagarle el viaje. Cuando el pasajero se retiró, solamente quedó el chofer dentro de su coche, entre la mortal soledad del paraje, sin más compañía que un viento helado, amenazantes sombras y la soledad macabra de las tumbas. Transcurridos el tiempo y al ver que
el sujeto no regresaba, bajó del carro y paseando la mirada recorrió el camposanto en espera de ver a alguien, pero un terrorífico silencio y vacío fue la respuesta. Aterrado, se dio cuenta que la reja principal por la cual había ingresado, estaba cerrada con cadenas y doble candado casi oxidados, lo cual daba a entender que hacía muchos años no se usaba. Pidió auxilio por radio a sus compañeros, a quienes muy confuso y asustado les informaba que estaba encerrado en lo más profundo del cementerio. En un instante las inmediaciones del viejo panteón se rodeó de decenas de taxistas, quienes acudieron al llamado de su compañero, el cual permanecía atrapado entre las espesas sombras y prisión de tumbas. Hay quienes dicen que por la frecuencia radial, se alcanzaban a percibir rumores y sonidos extraños, aunados a la súplica del taxista que rogaba ser sacado de esa pesadilla. Otros choferes presas del miedo se pusieron a rezar, rogando a Dios que su compañero fuera rescatado. Solo los testigos presenciales sabrán qué sucedió a lo largo de aquella noche macabra, lo que sí es que jamás pudieron olvidar los ruidos y escenas de pánico que el prisionero del panteón estaba presenciando y narraba en tiempo real por CB. Aunado a la impotencia de quienes permanecían afuera, sin hallar una forma de rescatar al ruletero. Solo hasta la siguiente mañana, y hora en que los empleados se presentaron, el taxista preso del espanto fue rescatado, sin que nadie pudiera dar crédito a la extraña odisea. No existía ningún trabajador con las características dadas, y por supuesto, la puesta de acceso llevaba años clausurada. La realidad es que al día de hoy, todavía entre los más antiguos trabajadores del volante, de vez en cuando se recuerda la experiencia de aquel amigo, que viviera una noche fuera de este mundo, en la patria de los muertos, y de vez en cuando la platica a su pasaje, al pasar frente al enigmático Panteón San Nicolás, mudo testigo de esta y miles de historias semejantes, tenido como firma el terror vivo. ¿La han oído?